Vaso de barro. Capítulo 15. El amor está en el aire. Las cosas volvieron a la normalidad. Alicia, totalmente recuperada, enseguida pudo retornar a la escuela, y nosotros alabamos a Dios por la restauración de mi amiga. Cada día ella se sentía mejor. No perdía la oportunidad de hablar a las personas con respecto al tratamiento que había recibido en el hospital de Loma Linda y cuánto la estadía en aquel lugar le había ayudado a entender la importancia de desarrollar hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantener la salud. Ahora tenía un poco más de tiempo libre y aproveché para ponerme al día con mis correspondencias con Gary. Coincidentemente, cuando él mencionó que el casamiento de Roger sería en breve, hacía poco tiempo que había leído sobre el casamiento de Elena y Jaime White. Creí que sería interesante escribirle contándole algunos detalles de cómo Dios había unido a aquella pareja de pioneros. No soy muy romántica, pero aprecio una buena historia de amor. En el caso del señor Jaime y la señora Elena, fue impresionante cómo Dios los unió, cómo uno completó la vida del otro. Acostumbraba a decirse que la señora Elena era la evangelizadora y que el señor Jaime era el organizador. Formaban un equipo perfecto en el trabajo de dar a conocer el mensaje que Dios les había confiado. Cuando escuché por primera vez a la joven Elena hablar en público, el señor Jaime reconoció que ella era una sierva de Dios. Ni por un momento dudó de que Dios la había elegido como su mensajera. Por su parte, Dios mostró a la señora Elena que Jaime era una persona sensata y confiable. Después de la primera visión y de la orden que Elena había recibido de parte de Dios de que contara a las personas de lo que había visto, Jaime comenzó a acompañarla. Justamente, para evitar comentarios malintencionados, Elena nunca salía en sola con él. Siempre realizaba los viajes en compañía de Sara, su hermana mayor, y de otras fieles amigas. El señor Jaime acostumbraba a conducir el trineo o el carro, dependiendo del clima. Él hacía los arreglos para las reuniones y ayudaba con el equipaje. Y, además, protegía a Elena para que ningún mal le sucediera. Su presencia representaba una gran ayuda. A pesar de todo esto, los complicadores del plantón hicieron su trabajo. Y la mamá de Elena se preocupó tanto con los chismes y los comentarios que mandó un recado a su hija, pidiéndole que regresara a casa. Jaime era un hombre íntegro, de carácter, y sabía que algo tenía que hacerse. En la carta que escribí a Gary, describí cómo fue el pedido de casamiento que el señor Jaime le hizo a la señora Elena. Si bien creo que fue más una propuesta que un pedido, fue más o menos así. Jaime buscó a Elena y le dijo un breve discurso. Él le dijo: ¿sabes, Elena? Por causa de estos comentarios voy a tener que apartarme de ti por un tiempo. Tal vez consigas arreglarte de alguna otra manera para realizar tu tarea. O, si no, debemos casarnos. Así de simple. Me imagino la sorpresa y tal vez la sonrisa velada en el rostro de la joven Elena, que a esa altura tenía 18 años. El señor Jaime era 6 años más grande que ella. Pienso que ellos ya debieron de sentir alguna atracción, el uno por el otro, pues habían pasado prácticamente un año juntos en esa rutina de viajar para que Elena diese testimonio de la visión a las personas. Creo que, en su fuero más íntimo, el señor Jaime no quería mucho entregar a Elena a los cuidados de otra persona. A su vez, ella ya sentía tanta confianza en él que no le importaría pasar más tiempo a su lado. Algo que leí me pareció muy bonito, fue que ellos llevaron el tema primero al Señor, y solamente después dieron ese paso que los transformó en compañeros para toda la vida, solamente después de tener la aprobación divina. El día 30 de agosto de 1846, Jaime Spencer White recibió a la señora Elena Gould Hartman como su legítima esposa en la ciudad de Portland, Maine. Ella pasó a firmar como Elena G. de White. Como toda muchacha de mi edad, sentí curiosidad en cuanto a los detalles de la ceremonia de casamiento. Busqué en todas mis referencias, pero todo lo que encontré fue una foto del certificado de casamiento, firmada por el juez de paz, Charles Harding. Todo indica que hubo apenas una ceremonia, nada de vestido de novia, pomposo, flores o iglesia decorada. Los recién casados eran muy pobres y no tenían ni siquiera una casita donde pudieran vivir, así que fueron a vivir con los padres de Elena de Hartman. En realidad pasó algún tiempo hasta que ellos tuvieron un hogar fijo, pues pasaban la mayor parte del tiempo viajando y predicando donde quiera que fuesen invitados. Llamé la atención de Gary a un detalle. Jaime y Elena de White comenzaron a guardar el sábado recién después de leer un folleto escrito por el capitán José Bate sobre esa cuestión. Se llamaba The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Thing, el sábado del séptimo día, una señal perpetua, y tenía 46 páginas. Cerca de 6 meses después, en abril de 1847, mientras estaban reunidos un sábado en la casa de unos amigos, Elena recibió una visión en la que vio la ley de Dios dentro del santuario celestial. Alrededor del cuarto mandamiento había una luz que lo destacaba. Eso confirmó la importancia de la observancia del sábado ya desde el inicio del movimiento adventista. Ahora, ellos predicaban sobre el regreso de Jesús y también sobre el sábado. Además de ser una madre cuidadosa, la señora Elena era una esposa amorosa, compañera y leal. Así escribía Gary. Perdí la cuenta de cuántas cartitas y notitas encontré en mis referencias que fueron escritas por ella para sus hijos y para su esposo. Había una nota muy cariñosa que ella había escrito apenas 2 días después que él había partido de viaje. Decía que ella y los chicos estaban sintiendo la ausencia de él, especialmente en los momentos en que se reunían cerca del hogar, a la noche y en la mesa para las comidas. Qué bonito, ¿no? Ella cuenta que una vez recibió una postal de él, con las breves palabras: Battle Script, 11 de abril, hace 2 días que no recibo una carta tuya, Jaime White. Eso demuestra que, incluso estando de viaje, no perdían el contacto uno con el otro. Ellos se llevaban muy bien, pero, como todos los matrimonios, también tuvieron algunos pequeños puntos de divergencia. Sin embargo, nunca permitieron que cualquier cuestión los apartara uno del otro, ni del deber que reposaba sobre ellos. En una de sus cartas,
La señora Elena le pedía perdón por haber dicho o escrito algo que hubiese lastimado al esposo. No era raro que ella se disculpara. Cuando se equivocaba, siempre manifestaba su deseo de ser semejante a Jesús y reflejar su imagen. También recordé a Gary como la señora Elena, después de recibir una visión, había incentivado a su esposo para que comenzara la publicación de un pequeño periódico, que fue llamado The Present Truth, la verdad presente. Comenzaría siendo pequeño, pero crecería y se transformaría en una corriente de luz que daría vuelta al mundo. Fue inevitable no pensar en nuestras grandes y modernas editoriales. La profecía se había cumplido. A veces imaginaba cuando más lejos podría todavía llegar la literatura adventista. Fue un comienzo difícil porque, además de la falta de experiencia en esa área, no había recursos financieros. Fue con mucho sacrificio que consiguieron el dinero para pagar la impresión de la primera edición del periódico, que fue de 1000 ejemplares. Con la bendición de Dios, el material fue distribuido y así tuvo inicio la obra permanente de publicaciones. En julio de 1849, quedé sorprendida al leer que algunos días después, la señora Elena tuvo a su segundo hijo, Jaime Edson. Como si fuese suficiente todas las dificultades, ella además estaba embarazada. Sin embargo, nada impidió que el matrimonio White continuase con el sueño de distribuir el mensaje como si fueran hojas de otoño. Dios nunca dejó que faltaran los recursos y por la fe avanzaron. Después de un tiempo, el señor Jaime alquiló una casa vieja en la ciudad de Rochester, donde pasó a funcionar la imprenta, que también era la residencia de quienes trabajaban allí y de la familia White. En aquel tiempo el trabajo era casi todo artesanal. La costura, el corte y colocar las direcciones de los ejemplares eran todos trabajos realizados a mano. No tenían ni siquiera una guillotina, y el refilado de los márgenes eran realizado por Urias Smith con una navaja afilada. Cuando pienso en ese comienzo tan humilde y en las facilidades que tenemos para producir las riquezas de material hoy, en 1915, me emociono. Qué privilegio tener tantos libros disponibles con el mensaje de la salvación. Eso fue posible gracias a hombres y mujeres que creyeron en los planes de Dios y dedicaron la vida para que esos sueños se realizaran. Eso fue posible gracias a hombres y mujeres que creyeron en los planes de Dios y dedicaron la vida para que esos sueños se realizaran. Terminé la carta escribiéndole lo siguiente. Mi querido amigo, creo que Elena y Jaime White no tuvieron un matrimonio perfecto, porque ellos no eran perfectos. Eran seres humanos sujetos a fallas, como todos nosotros, pero es bonito darse cuenta de que se complementaban. Queda claro que Dios los unió y dirigió sus vidas para que ambos cumpliesen su misión. Estuvieron casados durante 35 años y, entonces, el señor Jaime falleció y la señora Elena perdió así a su gran compañero. Los largos años de excesivo trabajo mental y físico se habían cobrado la salud del señor Jaime, que se fue debilitando. El día 6 de agosto de 1881, después de una vida entera dedicada a la obra de Dios, el pastor Jaime White descansó. Cuando tenía 60 años, fue sepultado en el cementerio Oak Hill, en la ciudad de Battle Creek. La señora Elena tuvo que continuar su obra en solitario. Sin embargo, Dios la amparó en cada momento. Muchas veces sintió la soledad, pero no desanimó. Sabía que habría una recompensa al final y que valía la pena luchar por ella. Jesús estaba a su lado y ella necesitaba continuar. Mira lo que ella dijo en cuanto a su esposo. Aunque esté muerto, siento que él es el mejor hombre que haya puesto los pies en zapatos de cuero. Por su parte, el señor Jaime solo refería a la señora Elena como su diadema de júbilo. Espero que Roger y Mary tomen al matrimonio White como ejemplo. Ya falta poquísimo para el casamiento de ellos, ¿verdad? Aprendí una lección importante. La elección del compañero de la vida es un asunto que debe ser llevado a Dios. Solo Él puede orientarnos para que tengamos, como diría la señora Elena, no solamente lo que es bueno, sino lo mejor.